Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. Licenciada, perdone mi ignorancia. No Fíjese que tenga pena. hasta hoy pude realizar mi inscripción en la universidad porque hoy recibí el correo de que sí, ya me podía inscribir. Ya solucioné mi problema y ya me inscribí. Ya me mandaron la constancia. Después de esto, ¿no me tengo que asignar a los cursos en línea o en algo? ¿O ya solo con que los esté llevando en RAD es suficiente? Yo recuerdo que cuando estudiaba me tenía que asignar, pero no sé. Bien, pero ahorita ya está asignada la RAD. Ahora, después, la asignación de cada uno de los cursos les tienen que notificar de control académico o ellos, no sé si les dan una hoja o algo, pero tienen que ellos elaborarlo. Como ahora es en línea, cuando usted lo hacía, nosotros también sabíamos que los llamaban a control académico o ustedes se asignaban presencialmente. Ahorita sí no sé qué modo operandi están utilizando. Ah, ok, muchas gracias, licenciada, y perdone que interrumpa por No, esto. no tenga pena. De todos modos, ¿sabe a quién debería de acudir? No sé si conoce al licenciado Medina, que es el encargado de esa unidad. Sí, de control académico sur, CUNSUR. Ajá. Hable con el IC Medina, mándale un mensajito o lo puede llamar. Yo digo que sí la va a atender. ¿Oye? Muchas gracias, licenciada. De No tenga acuerdo. pena, Flor. Bienvenida. Bueno, jóvenes, yo digo que damos inicio. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Qué bien que todos estén dentro de la plataforma. Espero que la hayan pasado muy bien. En primer lugar, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más de vida y que este día sea buenísimo. Entonces, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar nosotros con el curso de Derecho 1. No sé si antes de iniciar alguien quiera comentar algo o tenga alguna duda hasta el momento para dar inicio al curso.
Le subí información a la RAP, no sé si ya la visualizaron todos. Mi persona sí, licenciada. Ah, vaya. Ya, licenciada, Muy bien. todo está claro. Ah, bueno. Excelente. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Hoy nos va a tocar que según la guía y según lo que hemos venido aprendiendo de los estados, todavía tenemos dos temas importantes que tratar. Con esto terminaríamos con la clase de hoy, prácticamente terminaríamos lo que son los estados. Ahorita vamos a tratar lo que es el estado unitario. En la RAW mandé 2 documentos. Esos documentos nos van a servir en el transcurso de la clase de hoy. ¿Sí? Por eso les pregunté si habían visualizado lo que les había mandado a la RAW. Bueno, A mí solo me dice que, aparece la Constitución. y también aparecen los dos están dentro del mismo, aparecen las características del Estado unitario, pero eso lo vamos a ir viendo, ¿vieron? ¿Sí? Bueno, dice, vamos a iniciar. Gracias, Estado unitario, dice. El Estado unitario es aquel centralizado en que todas las funciones y atribuciones del país son concentradas en un mismo núcleo. Y las autoridades locales generalmente se limitan a ser ejecutores. Ejemplo, es Belice. ¿Por qué vamos a hablar de Belice? Alguien que antes de entrar en materia, según nuestro mapa geográfico, ¿en qué punto aparece Belice? El tema de Belice tiende a confundirnos, tiende a ser bien polémico, tiende a hablar, tenemos mucho que hablar de lo que es Belice, ¿sí? Entonces yo voy a dejar aperturado ahorita unas tres personas que me den el punto de vista, el por qué colocamos que Belice es un estado unitario. Voy a empezar yo. ¿Quién yo? Ahí me corrige, le habla Ronnie. A ver, Ronnie, cuénteme. Belice fue peleado por Inglaterra, creo que si no estoy mal, Así es. que era parte de su territorio. Y por algún motivo que desconozco a fondo, Guatemala, pues creo que hicieron una elección que lo dejaban ir mejor, porque no sé qué problemas iban a tener si lo retenían. Entonces Belice, pues como que no ha concretado de ser parte de Inglaterra y por eso es un estado unitario. Podría decir posiblemente lo mismo que Cataluña en España. Otro ejemplo. Exacto. Ahí ya tenemos otro ejemplo más. Pero ¿por qué me centralicé en Belice? Porque es parte, si lo miramos en el mapa, yo creo que no lo hemos eliminado. Ahí aparece, ¿verdad? Todavía es de aquí, para nosotros. En algunos sí aparece y en algunos ya no. Exacto, eso quería oír. ¿Por qué Blanca? ¿Por qué cree usted que en algunos sí y en otros no? Es un tema bien polémico y meterse a ese tema realmente es bien desgastante, pero ¿por qué cree usted que en algunos aparece y en otros no? Porque aunque ya se le dio la independencia, a veces tiende a que se confunden de que Belice todavía sigue siendo parte de Guatemala, aunque ya no pertenezca a Guatemala. Entonces, podríamos decirle que algunos lo tienen actualizado y lo toman en actualización y otros como para no perder el esquema del mapa. Es que aparece. Ajá. Gracias. Una tía, licenciada, le saluda Warman. A ver, Warman. Mi teoría es tal vez porque algunos ¿cómo sería la palabra? O sea, para algunos es parte de Guatemala y para otros no. Para unos sí y otros no. Bueno, buen punto. Supongo. Gracias, Warman. ¿Qué más? Licenciada, O sea, algunos lo reconocen como parte de Guatemala aún y algunos no lo reconocen. Brandon.
Uno reconocen y otro no. A ver, el otro caballero que estaba queriendo dar su punto No, de no, vista. no, 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 a mí ese lo dije yo, Warman. Brandon no habló, lo interrumpí. sí, me quedé callado, dejé que opinara Warman. A ver, Brando. Sí, será que porque todavía también no se han estipulado las fronteras, ya que sí parte del territorio de Belice sí ya es considerado país, pero también cierto territorio todavía puede pertenecer a Guatemala y que se puede recuperar, ¿verdad? Ese es un pleito de, ahí sí que, de derecho, ahí sí que es bien debatible. Créanme lo que es bien debatible este tema, porque definitivamente en el mapa aparece, como dijo, aparece y no aparece en cierta manera, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hablar y ya tenemos realmente la certeza de cuándo vamos a llamar un Estado unitario, que es lo que tenemos que conocer. ¿Sí? Aquí Rubí dice, porque Belice es el único país de América Central cuya forma de gobierno está organizada en una monarquía constitucional parlamentaria. Por ello está la diapositiva, dice que el ejemplo de Belice hasta el año 2000. Hasta el año 2000 entraba lo que era, ¿por qué monarquía? Ya vimos el tema. Ya entendemos nosotros cuando hablamos de monarquía a qué nos estamos refiriendo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del tema de la monarquía? Licenciada, Cuando solo una persona lidera ellos, gobierna un ellos rey o una todavía reina. reconocen a la reina Isabel como jefa de Estado y no tienen un presidente como tal, sino que tienen un gobernador que es el que lidera todo el país, ¿verdad? Entonces no sé si hasta el año 2000 era así, pero por lo que leo sí aún siguen así. Hasta el año 2000, porque ahora ellos ya pueden, o sea, ellos ya pueden venir. Antes de este año, los alcaldes no eran electos, ahora sí ya son electos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ello es que aparece que hasta el año 2000 eran impuestos, cambio ahora ya son electos. Cuando, como hemos venido viendo en los estados, cuando nosotros como país, ¿será que elegimos a nuestros gobernantes? Sí. Entonces, ahí es la gran diferencia. Entonces, el por qué dice, les voy a leer algo aquí, dice, centralizado, dice, el Estado unitario centralizado, dice, es aquel en que todas las funciones y atribuciones del país son concentradas en un núcleo y las autoridades locales gobernantes se limitan a ser ejecutores. Ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de Belice. Antes del 2000, dice, de este año, los alcaldes no eran electos. Quiere decir que ellos los imponían, era lo de lo que estábamos hablando, ¿sí? Luego dice, luego de este año ya fueron electos, ya entraron a elecciones. Dice, otros estados unitarios centralizados en el mundo incluye a Irán y el Vaticano. Desconcentrado, el estado unitario desconcentrado, o sea, es otro estado, se derivan 12, ¿sí? Aquel en que el órgano dependiente del poder central cuenta con atribuciones y funciones específicas a nivel de local. Es decir, hay instituciones locales, pero estas no gozan de autonomía en muchos aspectos, que era lo que decía aquí Mildred, por eso no había leído el comentario. No son autónomos ella misma lo está diciendo, en algunos aspectos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, también cuando hablamos, óigase bien, de el Estado unitario desconcentrado. Estamos hablando, podemos poner un ejemplo como Honduras. En Honduras, donde los departamentos son encabezados por gobernadores, que era lo que decía María Eugenia, que son designados directamente por el presidente del país. Oigan, ahí, ¿cuál es la diferencia de lo que estamos viendo? Entonces, en el ejemplo de Honduras, dice que los departamentos son encabezados por gobernadores, pero ¿por quién son designados? Por el presidente. Primer ministro. ¿País? Por el presidente del país. Mucho ojo. Esto que yo les estoy dando a conocer lo tienen ustedes en la RAP. Son los documentos que yo ya les subí para lo que estamos viendo a continuación, ¿sí?
Por otro lado, dice, los municipios son encabezados por alcaldes que sí son electos directamente. Aquí son dos cosas bien diferentes. Estamos viendo que en los departamentos son encabezados por gobernadores que son designados por el presidente, pero en los municipios los alcaldes son electos directamente. ¿Sí? Hay que tener, ese documento ustedes lo van a ver porque lo tienen a disposición. Dice descentralizado. El Estado unitario descentralizado es aquel en el que existen instituciones dentro del Estado, dice, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía de gestión. En estos casos, el orden superior del gobierno generalmente solo ejerce, ¿sí?, una tutela. Ejemplo, es el caso de Colombia, aunque ¿sí? Aunque Colombia es un estado unitario, los municipios gozan de mucha independencia y política financiera para administrarse. De hecho, Colombia es uno de los países más descentralizados del continente americano. ¿Sí? Por ello que subí el documento. Ese documento sí necesito que le presten un poquito de atención. Bueno, ahora dice, nos vamos ¿En a qué Costa Rica. página está leyendo, licenciada? ¿O en dónde Ya se va por encuentra la eso? segunda página. Son las características, sí. Gracias. Ajá. Dice Costa Rica, dice, desde su nacimiento ha sido un estado unitario, concentrado, lo cual quiere decir que no ha tenido ningún tipo de descentralización política propiamente dicha. La única que ha conocido es la administrativa, sea esta territorial, municipios e instituciones, de manera que es inútil todo. ¿Qué quiere decir esto? Como ya vimos lo que está en el documento. ¿Perdón? ¿Alguien quería aportar algo? No, bueno. Entonces, tenemos los ejemplos. Cuando hablamos de un estado unitario, ¿a qué nos estamos refiriendo? El estado unitario es aquel que no posee sino un centro de impulsión única en el que el poder político, en la totalidad de sus atributos y funciones, releva un titular único. Todos los individuos colocados bajo la soberanía de este obedecen a una sola misma autoridad y viven bajo el mismo régimen constitucional y son regidos por las mismas leyes. Entonces, sí logramos entender que es un estado unitario. ¿Están por ahí? Sí, licenciada, sí logramos entender. Sí, escuchamos. Ah, bueno. Bueno, ahora como ya logramos nosotros distinguir qué es el estado unitario, ahora nos vamos a pasar a un estado federal. Hemos escuchado, les pregunto, ¿han escuchado en alguna legislación o a través de la historia o a través del conocimiento que adquirimos cada uno de los que estamos tanto dentro de la plataforma como fuera de la plataforma, cuando escuchamos la palabra federal o estado federal, o nosotros similamos de qué se está hablando o a qué nos estamos refiriendo? Yo solo voy a aportar, licenciada, que solo en Estados Unidos he escuchado este término. En Estados Unidos, exacto. O También en Estados Norteamérica. Unidos. O Norteamérica. En Norteamérica. En México también. En México Exacto. también. A ver, ¿quién dijo México? Brandon, ¿y quién más? No me sale. Blanca. Blanca. Exactamente. Se escucha más en México, incluso yo les subí la Constitución mexicana porque quiero que hagamos un análisis de la misma y se van a dar cuenta el por qué a veces la comparativa o cuando comparamos nuestra legislación con la mexicana, hay ciertos artículos, no todos, pero la palabra federal es la que viene y la que nos da a conocer de que no estamos hablando de nuestra legislación. Bueno, dice que el término federal proviene de la palabra latina foetus eris, cuyo significado es pacto o alianza.
es aquel que está compuesto por estados particulares cuyos poderes regionales gozan de autonomía e incluso soberanía en importantes aspectos de la política interna. Si nosotros nos vamos y hacemos una comparación con la nuestra, podemos hablar de la Universidad de San Carlos. Cuando hablamos de la Universidad de San Carlos a nivel nacional y a nivel departamental y municipal, les pregunto yo, la Universidad de San Carlos en Guatemala, en el campus central, tiene su autonomía. Por ende, nosotros, vamos a hablar de nosotros, como CUNSUR, por ser parte de la misma, nosotros tenemos la misma autonomía que ellos o tenemos una semi-autonomía. Tenemos semiautonomía. Semi-autonomía. ¿Por qué razón? Sí. Porque está ligada una parte al gobierno. Una parte, Porque- pero ahí estamos hablando del campus central. Porque aquí pueden tomar algunas decisiones, pero y hacer algunos gastos, pero siempre dependen del campus central. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a explicar. En palabras así resumidas, como lo dijo Ronnie, exactamente. El campus central, ¿qué es lo que hace? Es que él es autónomo. ¿Pero por qué autónomo? Sí dependemos, porque dependemos del 5%, pero nosotros como centro universitario también somos semiautónomos, porque no dependemos del 100% del campus. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra autonomía. Sí necesitamos, no nos podemos desligar del campus central porque de él dependemos en lo que es los gastos o nuestra prácticamente financieramente, porque ellos nos dan un porcentaje. De ese 5%, el campus central delega un porcentaje a cada uno de sus centros. Es lo que conlleva a ser semiautónomos, ¿sí? Pero en sí, nuestra normativa, nuestra ley orgánica también tiene efecto dentro del centro universitario, porque no dependemos de la totalidad de la ley orgánica del campus central, porque dentro, ¿quién es nuestro gobierno chiquito que tenemos así? Licenciada. ¿Sí? Lo escucho. Tenía una duda. Dígame. Se está diciendo que los centros universitarios dependen de un porcentaje de la central y el otro porcentaje de dónde dependen. ¿Cómo así? O sea, un porcentaje, digamos que fuese la mitad, dependen del campo central. Ajá. Y la otra mitad de dónde se deriva. Mire, pues, le voy a decir, y le voy a dar un vivo ejemplo. Nosotros, el porcentaje que le designa el campus central a los centros regionales, el con ello paga sueldos, paga un cierta, nosotros lo miramos según el presupuesto en el cual está designado. Ahora, no sé si usted ha visitado el CUNSUR. Ahorita Sí. en los últimos meses. ¿Qué es lo que Sí, usted ¿Qué es lo que ha visualizado, Carlos, ahorita? Que usted entró al campus, al CUNSUR. ¿Qué visualizó? ¿Qué fue lo que vieron sus ojos? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del centro? Pues lo que noté fue una nueva oficina donde antes era un comedor, creo yo. Una cafetería. Uh-huh. Ajá, eso fue lo que noté, lo único obvio donde me anduve y lo demás pues sí no me di cuenta. Ay, que estaban construyendo en las partes de la grada para subir arriba. Eso era lo que, a ese punto quería que llegáramos. Ahora le pregunto, ¿qué, o sea, para usted como estudiante, qué se le viene en el momento cuando usted mira que están construyendo? ¿Quién cree usted que dio ese aporte o de dónde financieramente se obtuvo para hacer esa remodelación o esa construcción, bueno, remodelación para la cafetería y construcción en la área donde usted anduvo? ¿Cree que es parte del presupuesto? Considero que sí, pero la verdad pues no sabría, ¿verdad? Va, es muy acertado, Carlos. El por ello es que vamos pasito a pasito, dijo Ali. Nosotros como universidad les digo, tenemos diferentes aspectos en los cuales tenemos participación, tanto a nivel nacional, nivel internacional, en todo ámbito nivel.
dentro regional. Regional, ¿por qué? Como centro nosotros tenemos participación y tenemos un lugar en lo que en las reuniones de las municipalidades, dentro del COMUDE, dentro del, no sé si ustedes han escuchado, de la sociedad civil. ¿Han escuchado de la sociedad civil? No. Vale, pero yo le hago dentro de esta sociedad civil hacen diferentes, asisten cada personaje vamos a hablar de la universidad. De la universidad está designada la doctora Mendizábal, que ella es la directora del Centro Universitario del Sur. ¿Qué quiere decir esto? Que ella tiene voz y voto dentro de esas reuniones que hace la municipalidad, en la cual está incluidos varios sectores. ¿Qué es lo que sucede en esos sectores? ¿Qué es lo que, o cuando se reúnen, a qué van? Van a tratar diferentes aspectos. Dentro de esos aspectos ellos presentan varios proyectos. Y lo que usted vio, Carlos, dentro del centro universitario es un proyecto de los cuales las administraciones, la administración anterior y la administración actual han venido peleando no peleando, no que han venido prácticamente haciendo la coyuntura para que se dé dentro del centro y queden aprobados esos proyectos para el centro universitario. El por ello es de que usted miró las estructuras, la remodelación, son parte ya de esas reuniones en la cual la universidad o el centro universitario fue el que ganó esa propuesta de proyecto. Entonces, también contamos con esa parte que no la dio la Universidad de San Carlos, no que la dio. ¿Quién fue el que la dio? Ese sector de sociedad civil, que no es solo sociedad civil, no que hay diferentes sectores que ellos presiden, ¿sí? ¿Quedó claro, Carlos? Gracias. Bueno, dice, ¿qué es un Estado federal y sus características? Es una forma de organización política descentralizada con un Estado central y distintos entes territoriales autónomos que se relacionan conforme a lo dispuesto en una Constitución federal, que en ella establece cómo se distribuyen las competencias entre las instituciones centrales y las territoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que si hablamos nosotros de un Estado federal, por ende, ellos también tienen una legislación las cuales ellos tienen que acatar y las va a dirigir, llamada Constitución Federal. Vamos a hacer mención por el documento que yo les envié que se llama Constitución Federal Mexicana. Igual, nosotros, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le llamamos en Guatemala? Constitución política. Constitución Política de Guatemala. Así es. La Carta Magna. Así es. Excelente, Borman. Así es. Licenciado, una pregunta. Ahí en RAD solo ha subido ese documento que es la Constitución de México. No, subí los dos documentos. Dentro de la Constitución está también, a la par están las características de lo que eran los estados unitarios. No se encuentra. ¿Adentro del documento o afuera? O sea, no. En el mismo documento. Porque yo estaba preguntando a mi grupo y no está. Al menos yo solo tengo material de clase de hoy y dice toda la Constitución. Lo voy a volver a subir separadamente. Tal vez no cargó el otro documento porque coloqué los dos los subí en el mismo documento. ¿Vieron? Solo vamos muy amable, licenciada, gracias. Voy a subir. ¿Le parece? Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, sí. Bueno. Dice que, ¿qué es lo que hace el gobierno federal? ¿Ya? Al órgano encargado del ejercicio del poder ejecutivo de un estado se le denomina gobierno. Un gobierno federal, en definitiva, se encarga del ejercicio de la soberanía nacional y de la representación jurídica de la nación en su conjunto. Si hacemos una comparativa, nosotros con Guatemala, nosotros también, ¿será que nosotros le denominamos gobierno o no le denominamos gobierno? Y ellos cuentan con el poder ejecutivo. Sí. Sí.
Sí, a secas. Borman. O sea, sí le llamamos gobierno. Sí, le llamamos gobierno. Y sí contamos con un poder ejecutivo también, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cuál es ese poder ejecutivo que nosotros, en el cual nosotros somos conocedores? ¿Y quién está dentro de ese poder ejecutivo? El presidente. El presidente. Se me quedó callado, Borman. ¿Dónde se me fue? Está durmiendo. Por eso le ayudé. Así es, y bien ayudado lo hizo. Presidente, vicepresidente, ¿verdad? No, es que pensé que, o sea, que había terminado la pregunta y estaba haciendo otra pregunta a mis compañeros. Entonces, y como después se quejan de que solo una persona participa, pues me quedé callado. No, Borman, yo le agradezco mucho su participación, de veras. Créanme lo que sí, porque sé que están ahí, que me están poniendo atención. Gracias. Bueno, dice cómo funciona el gobierno federal mexicano. Ahí ya me metí un poquito. ¿Por qué me metí a México? Dice el gobierno federal y los gobiernos estatales están organizados por el principio de separación de poderes. Aquí, si hacemos una comparativa con el poder de nosotros, también nosotros realizamos esto, pero algo bien importante. Nosotros le llamamos solo gobierno o le llamamos gobierno federal. ¿Verdad que no? Solo gobierno. Solo gobierno. Solo gobierno. Así es. Y dice, y los gobiernos estatales están organizados por los principios de separación de poderes. También nosotros tenemos la separación de poderes, ¿ya? Y también tenemos ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Nosotros también lo tenemos conocido de esa manera. Y ahí es donde entra la comparativa de leyes. Dice, el Poder Ejecutivo Federal es depositado en el presidente de los Estados Unidos mexicano. Nosotros, ¿cómo conocemos? Nosotros lo conocemos también al Ejecutivo, era lo que estábamos hablando con anterioridad. También le conocemos como presidente, pero no lo conocemos como Ejecutivo Federal, no que como un organismo ejecutivo, ¿sí? Dice, cargo que se ejerce por, hay otra cosa bien importante, que dentro de la Constitución Federal dice que ese cargo va a ser ejercido por 6 años sin reelección alguna posible. ¿Y nosotros de cuántos años es? 4 años. 4 años. Entonces, si nos vamos a comparar, ellos todavía le dan 2 años más, ¿verdad? Exactamente. Sí, son 2 años más. Sí, ¿verdad? 2 años más. Entonces ahí podemos ver, pero el por ello, que a veces, ¿por qué no influye la legislación mexicana? ¿Por qué hice un paréntesis dentro de la legislación mexicana y legislación guatemalteca? Porque incluso a veces cuando nosotros venimos y hacemos comparativas o estamos buscando ciertos trabajos o elaboramos trabajos, solo venimos donde el señor que todos lo sabe, que es el San Google, ingresamos nosotros, pero de tanta lectura que a veces impartimos, y al ver nosotros esto en la separación de poderes, nosotros miramos ejecutivo, legislativo y judicial, pero no nos percatamos que es del Ejecutivo Federal, bajamos información y saturamos ahí sí que nuestra recompilación de datos, pero se nos fue un error, que nosotros no venimos y leímos y no hicimos el análisis correspondiente de la diferencia de la ley mexicana y la ley guatemalteca. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que nosotros nos dirigimos con 3 poderes y me lo está diciendo el documento, no pongo atención en el federal. ¿Y qué pasaría ahí? Que me voy a fundamentar con una ley que en la cual no está dentro del contexto de mi país. ¿Sí? No sé si algunos ya tienen el documento en su poder. A mí no me deja abrirlo. No, fíjese que no, aparece un error. Tampoco, licenciada, no me permite abrirlo. No deja abrir el documento. ¿A alguien? ¿A nadie le deja abrir el documento? ¿Cuál? ¿La Constitución Política de México? Sí, yo sí lo tengo abierto, Linda. A mí no me deja, Cierre ese documento. Que la Constitución sí lo tengo. Sí, A mí no me deja abrir ningún documento, Lick.
No, qué raro, debe tener No, algún el de problema. la Constitución, más Debe no tener el algún otro. problema porque Ahorita sí se los dejó envié, abrir. ahorita se los envié al grupo de fundamentos, chicos. A mí me tiró Bueno, el mismo error, pero yo lo cerré, lo volví a descargar nuevamente y me dejó abrirlo. Hagan eso, quizá les funciona. vaya, aquí lo tenemos. No sé si lo miran ahorita en la plataforma. Sí se ve, Lick, sí se ve. Sí se ve. Sí, sí. Ah, vale. Sí, ya sé. Bueno, entonces para que no me digan no lo puedo descargar, no lo tengo, no lo he visto, ¿ya? Vale. Entonces dice, si nos damos cuenta, por ahí está llorando un bebé, pónganle atención al bebecito, porque pobrecito. Bueno, dice Constitución Política de los Estados Mexicanos, dice Constitución, nos damos cuenta en el preámbulo o nos damos cuenta en la portada. Dice el primer jefe del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo de la nación, con esta fecha se ha servido de dirigir, dice el decreto, el primer del ejército constitucionalista encargado del poder ejecutivo. Y aparece el nombre de la persona, ¿ya? Y a nosotros, si nos vamos a nuestra constitución, ¿qué es lo que ustedes miran? ¿Tienen la constitución a la mano, la de nosotros, la de nuestra legislación? Me imagino que no la tiene. Bueno, dice en nuestra primera portada, lo primero que vamos a ver de la Constitución, dice Constitución Política de la República de Guatemala, donde se invoca el nombre de Dios. ¿Sí? Dice, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos, libres y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica, políticamente el Estado, afirmamos la primacía de la persona humana como sujeto del fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen, legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural, ¿sí? A impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanentemente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. ¿Por qué me tomé el momento de leerlo? Porque si nos damos aquí cuenta, aquí entra de otra manera, no entra de la misma manera, ¿ya? Y si nos vamos a la Constitución de los Estados Mexicanos, en el capítulo 1 dice los derechos humanos y sus garantías. Y si nos vamos a los de nosotros, ¿qué es lo que dice? ¿Alguien que tenga la Constitución por ahí? Yo la tengo, Lick. Va, por favor. ¿Qué es lo que usted visualiza? ¿Quién de las dos? Es que habló otra chica, entonces no sé. A ver, Rosa María. Dice Constitución Política de la República de Guatemala, reformada por acuerdo del legislativo número 18-93 del 17 de noviembre de 1993. Título 1. La persona humana, fines y deberes del Estado. Capítulo único. Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Ahí estamos. Gracias, hija. Si nos damos cuenta, vamos a hacer una comparativa. Lo que estamos haciendo es comparación de leyes. Cuando hablamos de comparación de leyes, estoy comparando la ley mexicana con la ley guatemalteca. A eso le llamamos nosotros comparación de leyes. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque necesitamos conocer un poquito realmente de la comparativa de un estado federal con nuestra legislación. En el primer capítulo, ellos tienen
ellos hacen el enunciado de los derechos humanos y sus garantías, mientras que nosotros hacemos el enunciado de las personas humanas, fines y deberes del Estado. ¿Sí? ¿Tiene alguna comparativa la Constitución mexicana federal con la de nosotros? Que la Constitución mexicana presenta los derechos como generales para que en cada estado puedan tomar la decisión individual. Y en nuestra Constitución se ve al ser humano o se presentan los derechos como persona individual directamente. Entonces, la mexicana lo presenta general para que cada estado tome sus decisiones. Y en la de nosotros es individual. Individual. ¿Por qué será esto, Flor de María? Porque en Guatemala nosotros lo hacemos, o sea, el fin primordial es la persona o es el bien común, mientras que en México por eso se les llaman estados federados, ¿verdad, Flor? Así es, licenciada. Cada estado tiene su gobierno, su gobierno central, ¿verdad? Que tiene también su ejecutivo, sus 3 organismos. Y todos al final se centralizan en el gobierno central. Así es. Gracias, Flor. Si nos vamos al artículo 1, aquí estamos hablando de los Estados Unidos mexicanos. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Incluso ellos hablan de los tratados internacionales. También nosotros, pero nosotros lo tenemos en una ley especial, mientras que ellos lo tienen en su primer artículo. ¿Sí? Exacto. Solo me voy a ir, vamos a ver, voy a hacer paréntesis en algo que me llamó la atención de uno de los artículos de la comparativa que estamos haciendo. ¿Ya? Incluso los artículos de ellos son bien extensos, mientras que los de nosotros van directo y conciso de una vez. Si se dan cuenta, pero se van hasta donde ustedes, miren, aquí habla el presidente del organismo representado anualmente los poderes ejecutivos, legislativos, al afecto de la Cámara de Congreso. Habla, y uno de los artículos, no lo logro visualizar, donde tal vez ustedes, por decirlo así, dice, no se podrá coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente en cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República puedan hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de, aquí, ¿de qué artículo de la Constitución se le da prácticamente una comparativa? Libertad de expresión, libertad de manifestación. ¿Dónde está? ¿Tiene ahí la Constitución, Rani? No, no la tengo, pero sí sé que eso es. Pero bien que se lo sabe, ¿verdad? La libertad de acción, licenciada. Vaya, léanmela, quiero escucharla. La libertad de acción. Ajá. Dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Exactamente. Entonces, si va una comparativa, ¿será que tiene algo que comparar con el artículo 9 de la legislación mexicana, con la de nosotros? Y ahí prácticamente si uno no es del país no puede ir a hacer manifestaciones o cosas así, no, o soy mal. No, bien, Rosemary, está bien. Lo que quiero cuando escuchen, pues. A ver, ¿qué pasó? Cuénteme. Ya de último dice, no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta. O sea, es algo similar a lo que dice aquí, que mientras sea legal y no afecte la ley, se puede hacer.
Ya se dieron cuenta que Rosa María hizo una comparación legislativa con el artículo 9 de la legislación mexicana. A ese punto era que yo quería llegar. Si miramos los primeros artículos, no tiene comparación alguna con la legislación guatemalteca, ¿ya? Porque la legislación de nosotros en el artículo 1 prácticamente habla de la protección a la persona. Y en el artículo 1 de la Constitución mexicana no es lo mismo, mientras que en la 9, lo único que para hacer la comparativa yo me tengo que ir y me tendría que saber de pe a pa mi legislación, ¿sí? Entonces quiere decir que con lo que hizo Rosa María hizo una comparación. Entonces ahora ya me logran captar cuando yo les digo comparación, cuando estamos comparando ahorita, estamos haciendo cuando estamos haciendo una comparativa de ley, es lo que hizo Rosa María ahorita, que ella comparó el artículo. ¿Qué artículo comparamos de nuestra legislación? El artículo número 5. El artículo número 5 de la Constitución Política de la República de Guatemala con el artículo 9 de la Constitución Mexicana, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros estamos analizando y estamos comparando la legislación mexicana con nuestra legislación, que tiende, es lo que les he dicho, pero nosotros viendo la comparativa de cada una de las leyes no nos vamos a perder, ¿sí? Sí, Lick, es prácticamente como el ejemplo que usted estaba haciendo de la universidad, que así como el Estado federal está compuesto por varios estados, y usted en la comparación del ejemplo estaba diciendo que las sedes, se puede decir que en las sedes son un estado, y el estado mayor es la central. Ajá. Así es. Entonces, prácticamente nosotros ya hicimos una comparativa. ¿Por qué me fui y les expliqué? Porque yo necesito que ustedes, y se dan cuenta, esta es la portada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y la portada de nosotros aparece Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, ¿ya? Y aparece prácticamente el logo de donde está hay varios logos y aparece, ¿será que tienen la misma portada? ¿Verdad que no tienen la misma portada? No, cada una es diferente. Es diferente. Conforme el precio también. Sí, tiene que ver mucho según quién es la parte que lo vaya a imprimir, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Ahora si no les voy a subir el otro documento porque la otra media hora que tenemos, prácticamente ustedes me van a elaborar una comparativa, no de toda la ley, porque si no van a pasar toda la noche ahí, no quedé prácticamente 10 artículos de la Constitución Mexicana Federal con la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí lograron escucharme? Porque me está diciendo Pablo que no me escucha. Sí, licenciada, ¿puede repetir otra vez? Disculpe, no le escuché. Vuelvo a repetir que me van a hacer ahorita una tarea de comparar 10 artículos de la Ley Federal Mexicana con la Constitución Política de la República de Guatemala. Es comparativa de los artículos de la ley mexicana con la Carta Magna, cualquier artículo. 10. Serían 10 artículos que están relacionados, ¿verdad? Imagínense, así como este que hablamos de que el artículo 5 y el artículo 9 tienen relación en cuanto al tema que están tocando. Exactamente. Así Licenciada, buenas noches. Sí. Entonces el trabajo, sí, licenciada, entonces el trabajo sería, se pone un artículo que es el de México y el otro artículo que es de la
Carta Magna y abajo se pone el comentario. No sé si así le entendí yo. ¿No? Así es. Esa es la comparativa que usted va a hacer de las dos leyes y va a decir, sí, el artículo 9 de la Constitución emana de tal y tal y tal, mientras que el artículo tal de la Constitución Federal de México dice esto, y mi comentario va a salir de las dos, en la cual tiene que ver, como dijo el caballero, tiene que ser, o sea, si tienen o no tienen comparativa. Ok, gracias, licenciada. Bueno. Gracias. Licenciada, o sea que son al azar. Sí, se los dejé al azar. Dígame. Los artículos se copian literalmente y luego se hace como la comparativa, que sería como una conclusión, un comentario, algo así. Exactamente. ¿Por qué creen? Les subí la Constitución Federal para que ustedes ya no estén typeando, que solo copien y peguen, ¿sí? Licenciado, o sea que se escribe primero los dos artículos y abajo las diferencias. La comparativa de los dos, así es. O sea, la comparativa. Sí, la comparativa. Ya. ¿Y para cuándo lo tenemos que entregar? ¿Ahorita mismo? No, ahí sí, para mañana. Ya aparece en la RAP, no sé si ya lo aperturó la RAP. Ya está aperturado. Ok, gracias. Bueno. Y con una pregunta. Sí, escucho. Por cada artículo hay que hacer un comentario. Sí, porque necesito ver qué tanto, o sea, qué comparación hicieron de los dos. Bueno, gracias. Gracias, Alejandro. Sí, lo voy a subir, Sonia, voy a subir el otro material. Y sí voy a subir lo de la clase de hoy también. No sé si tengan algún otro comentario, si no, pues los dejo trabajar, jóvenes. Licenciada, una consulta. Sí, Blanca. Por cuestiones X, digamos que si uno no tuviera computadora, ¿se podría hacer a mano? Sí, hija, sí se puede hacer a mano. Se puede hacer de las maneras que ustedes quieran. Lo que quiero es que ustedes, en su caso, si lo va a hacer a mano, necesito que vayan nada más a leer y que solo me suba lo que usted interpretó de los dos artículos y que fundamente las dos legislaciones. No sé si me... Digamos que, sí, lo que podría hacer es escribir cualquiera, digamos que tomo un artículo 1 de la Constitución y el artículo 3 de la Constitución de México. O sea, solo escribo artículos de... Y le hago mi explicación, la explicación de ellos dos. Pero me hace la diferencia, o sea, me pone la diferencia de qué estamos, porque si me pone Constitución de los dos, yo me voy a perder. Aunque por los artículos que uno ya tiene conocimiento de cada uno de los artículos, pues no se pierde tanto. Pero me tiene que hacer de qué ley estamos hablando, si es la de nosotros o si es la de México, ¿yo? Sí, lo que podría hacer es dejárselo como tipo cuadro comparativo, dando mi explicación. Excelente, así es. ¿Por qué no quiero que copie? Porque le va a tocar que copiar todos los artículos a mano y yo no quiero eso. Lo que quiero es que usted vaya a interpretar y que mire la comparativa, nada más. Pero en su caso, o los que nada más van a hacerlo manualmente, que lo van a hacer a mano, ¿sí? Ya. ¿Hasta qué hora tendríamos para entregárselo mañana? Ahí tiene la RAP ya aperturó hasta qué horas va a estar abierto nada más. De acuerdo. Bueno. Gracias, licenciada. Vaya, Blanca. Bueno, feliz noche. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche.